indígena, pero 435,000 que se consideran pertenecientes. Pero todas las políticas están construidas todavía sobre el criterio etnolingüístico, no sobre el criterio de autoadscripción, que además no es un preciosismo antropológico, en realidad ya es un criterio establecido en la Constitución, en el artículo 2, en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169. 15.7 millones contra 6 millones es una diferencia muy considerable. No sé, me corregirá la gente de Coneval, pero creo que incluso la medición de pobreza que se hace es sobre este universo de 6.2 millones o 6.5 y no sobre el universo expandido de población autoadscrita. Entonces yo creo que estos son datos que deben tener implicaciones en la formulación de las políticas. No simplemente decir, pues miren que resultó que es 150% más los que se consideran que los que medimos como por criterios lingüísticos, pero ¿qué implicaciones tiene esto en el diseño, política, reconocimiento de derechos, movilización de recursos? Me gustaría preguntar si ustedes han explorado un poco las razones de este repunte en la fertilidad de las mujeres jóvenes, adolescentes, algunas de ellas, y si, a ver, para decirlo educadamente, si tendrá alguna correlación con las reservas, digamos, hacia una política fuerte en materia de derechos sexuales y reproductivos que hemos tenido en el país. O sea, ese debilitamiento en las mujeres más jóvenes es un asunto que a mí me llama la atención, y si eso obligó a relanzar campañas, significó que en algún momento se suspendieron. Quisiera preguntar qué opinión tienen sobre la posibilidad de constituir institutos locales de información estadística. En el caso del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa ya aprobó incluso la ley para crear, pues, digamos, un INEGI local, una institución de información estadística. No se ha echado a andar por razones de tipo presupuestal, fundamentalmente, y otras que ustedes pueden suponer, pero ¿cuál es la opinión? ¿Es modelo de policía única? O vamos a tener un modelo de conjunto de instituciones locales en las entidades federativas, porque el sistema tiene que ver también con esto, no solo como articular a las instituciones federales, sino también a los gobiernos locales. Y finalmente es una cosa muy concreta, ¿cuándo se liberará la información de la base de microdatos del Censo 2000? Porque nosotros necesitamos actualizar el índice de desarrollo social del Distrito Federal. ¿Y cuándo van a liberar el cuestionario de entorno urbano, que a nosotros nos parece una innovación también importante que se levantó ahora? En el caso del Distrito Federal deben ser 58,000 cuestionarios, pues es un cuestionario por manzana, porque vamos a construir ahora el índice de calidad de vida territorial, porque 2 hogares en las mismas condiciones, lo que los diferencia es la ubicación territorial, el tipo de servicios, las distancias, etcétera. Entonces, a ver cuándo tienen ustedes previsto la liberación de este cuestionario. Es todo. Muchas gracias, señor Sojo, ¿no? Nos da muchos elementos, ¿no?, para ser optimistas, ¿no? Para confiar y entonces para pedir más a los censos. Y ahí viene una pregunta: ¿tienen futuro los censos, señor Sojo? Digo, porque efectivamente usted nos está, y se agradece seriamente, nos está mostrando que hay una capacidad de producir mucho mejores imágenes. Hasta me da a pensar que nos está mostrando películas, ¿no? Frente a la tradición, ¿no?, un censo es una fotografía, nos muestra que son capaces de hacer películas, que pueden ser, que son muy atractivas y que de repente, que son innecesarias y que pueden ser, ¿cómo decir?, que pueden prestarse a nuevas interrogaciones. Hay algo inevitable, creo, a medida de que mejora, y Miguel Cervera nos lo ha mostrado, y gente como Miguel Cervera, no digo que hay muchos, pero hay bastantes en México. Entonces efectivamente hay mucha confianza en la calidad de los demógrafos y de los estadísticos que hay en México, sin duda, y discutimos con ellos y nos enseñan cosas cuando discutimos con ellos, ¿no? Entonces les pedimos más. Y cada vez más, y cada vez les vamos a pedir más, y es normal, y es inevitable, ¿no? En un mundo en el cual, les recuerdo,
en varios países del mundo, no sé si una tendencia rápida mundial, están desapareciendo los censos. Se están reemplazando los censos por otros instrumentos que parecen más adecuados para enfrentar la tarea de los poderes públicos, la demanda de los poderes públicos o de los economistas, ¿no? De tener información más pronta acerca de procesos que son cada vez menos ciertos, cada vez más inciertos, cada vez más cambiantes, etc. ¿No? Entonces es la pregunta, digamos, ¿no? Digo, para que nos dé razones de ser optimista. ¿Cuál es el futuro de los censos? Frente a esta necesidad de comprender mejor la aceleración de los procesos. Muy interesante la presentación que nos hizo, me gustó mucho. Yo soy un usuario del censo también. Quizás soy uno de los millones que regresaron a incrementar esos 12. Después de algunos años en Estados Unidos regresé a mi país. Y bueno, la situación es que yo fui usuario también de bases de datos en Estados Unidos, donde yo estuve trabajando cerca de 16 años, y me di cuenta de la cantidad de información que allá se vierte. Obviamente coincido con François, que hay mucha información de encuestas, y los censos, bueno, también se toman como referencia, pero mi comentario va en ese sentido. Yo fui usuario de muchas bases de datos longitudinales en Estados Unidos y me especialicé bastante en esa área de estudio. Cuando llego a México quiero hacer y replicar lo mismo que estaba haciendo allá con los modelos longitudinales, y me doy cuenta que existe muy poca información. De hecho, creo que alguien me dijo que la ENOE es prácticamente una de las encuestas longitudinales, ¿no? Yo supe de otra encuesta que se está haciendo, creo que en la Iberoamericana, que también es de la familia o algo así, que también es longitudinal. No he sabido de otras encuestas, quizá por mi falta de información, pero comparado con encuestas de sección cruzada, las encuestas longitudinales ofrecen una perspectiva quizás diferente que no hemos descubierto todavía aquí en México. Al principio, cuando yo estaba haciendo estudios en Estados Unidos, los argumentos que se hacían en los 90s era que eran muy caras. Cuando aplicábamos algún estudio y sometíamos el estudio, se nos decía que eran muy caras. Pero posteriormente, con la prueba y el modelado estadístico, se dieron cuenta de la riqueza que podrían ofrecer estos estudios, y que evidentemente son caros, pero cuando se toma una muestra únicamente y se hace longitudinal y en tipo panel con esas familias en el tiempo, se logran obtener conclusiones que antes no se habían visto. Mi pregunta es, ¿qué futuro tienen este tipo de estudios nuevos? Yo sé que son caros, pero son innovadores en México. Gracias. Gracias, señor Sojo, por una muy fascinante presentación de claroscuros, en donde, como bien dijo Luz María, a veces enfrentamos retos que no nos permiten entender. Sin repetir lo que ya se ha dicho y siguiendo en la línea de François, yo preguntaría, ¿dónde está el guión? Estamos inundándonos de datos, pero no se está explicando qué está sucediendo. El que no se sepa de dónde vienen 4 millones de mexicanos es un poco extraño. Que no se sepa por qué ha subido tanto la fecundidad en las adolescentes. Y yo diría que esos guiones tienen que venir de los estudios cualitativos. Y simplemente para añadir a lo que ya se ha dicho en 2 ocasiones, con respecto a los que se sienten indígenas, en efecto, cuando hicimos una encuesta en el trabajo de campo, recibimos muchas respuestas de gente que no hablaba una lengua indígena, pero se consideran mexicanos. Y regresamos a preguntarles por qué, perdón, se consideran indígenas. Regresamos a preguntarles por qué, y la respuesta fue, bueno, porque somos mexicanos. Entonces, ahí hay una diferencia sumamente marcada, ¿no?, que tendría que haberse considerado para hacer la pregunta. Segundo,
respondiendo a la inquietud del señor Yáñez, en el trabajo de campo nos hemos encontrado muchos testimonios de formas coercitivas que se ejercen sobre todo sobre las mujeres jóvenes para que sigan teniendo hijos. En los hospitales del gobierno, en muchos servicios del gobierno, la negativa cuando ellas piden que se les haga una intervención para ya no tener hijos, puesto que ya tienen 2 o 3, los doctores y el hospital se niega. Y segundo, en lo más grave, en el programa de oportunidades, se los voy a decir como me lo preguntó una señora. Me dijo, oiga doctora, dígame por favor, ¿por qué en oportunidades se le da prioridad a las gordas? Yo dije, ¿cómo? ¿A las gordas? Y no, son las mujeres que tienen más hijos. Entonces, hay aquí prácticas que no están quedando aclaradas y que son el guión que detrás, de cierta manera se oscurece detrás de tantos datos. Inicio pasando la palabra a Miguel Cervera. Perdón, Eduardo y Miguel, para variar, me fallan los reflejos cibernéticos. Estamos en línea, ¿se dice? Estamos en línea con varias entidades, tanto de la UNAM como fuera de la UNAM, en diferentes colegios, universidades, y yo al principio de la reunión debo saludar a nuestros colegas y amigos que conforman lo que se llama el auditorio virtual. No lo hice, pero ahora lo hago, agradeciéndoles que estén con nosotros y también pues despidiéndome una vez que terminemos la cuestión. Ahora sí, los escucho, Miguel y Eduardo. Bueno, como decía, inicio pasando la palabra a Miguel para que nos hable un poco de la inquietud de Norma, en el sentido de cuándo van a estar estos datos y las diferencias estas de la ENOE con el censo. Sí, pero sí señalo que nosotros, sin ninguna duda, cuando analizamos el tema laboral, sin dudarlo, le creemos mucho más a la encuesta de ocupación y empleo que al censo, ¿no? Porque ahí es realmente cuando uno puede profundizar con todas estas preguntas, ¿no? El censo no da esa oportunidad. Sí, en realidad en forma muy, muy resumida lo que ha dicho el doctor Sojo es lo que está pasando. Tanto la medición de las características económicas de la población como el medir el ingreso en un censo es pues una presión que tenemos constantemente cuando llevamos a cabo este proyecto, pero no es el instrumento adecuado para hacerlo. Preguntamos, por ejemplo, cuál es el ingreso laboral. Una sola pregunta y lo contesta la persona que abre la puerta, ¿sí? Generalmente es el ama de casa. Y el ama de casa generalmente no sabe cuánto gana el esposo. Es secreto de Estado, o sea, lo manejan en forma confidencial, digamos. O sea, ella sabe lo que le dicen que gana. En la encuesta de ingresos y gastos, la entrevista se hace a cada uno de los perceptores y se hacen 20 preguntas para aproximarnos al ingreso de cada uno de los perceptores. El instrumento adecuado para medir el ingreso es la encuesta de ingresos y gastos. Lo mismo pasa con las características económicas. En características económicas, uno le pregunta a una señora, una sola pregunta ponemos en el censo. Le preguntamos si trabaja, me dice no. En la encuesta se le pregunta, pero no tiene algunas otras actividades como esto. Ah, pues fíjese que sí. Yo tengo unas vacas y las ordeño y hago queso y lo vendo, pero no trabajo, ¿sí? O sea, no se considera como parte de la población económicamente activa. Por eso esas diferencias que hay entre el censo y la encuesta, porque en la encuesta lo medimos con mucho detalle y como dijo el doctor Sojo, o sea, nosotros confiamos mucho más, estamos más seguros de esa aproximación al fenómeno del empleo a través de un cuestionario hecho con todas las normas internacionales en la materia y con entrevistadores con otra capacitación. O sea, si bien ahora para este censo tuvimos un excelente grupo de entrevistadores, la mayoría mujeres, 75%, pues no tienen una capacitación sobre cada uno de los temas como nos gustaría a fondo, ¿no? En cambio, en una encuesta, sí la capacitación es específica sobre el tema y hasta que no se aprenden bien no pueden seguir a la que sigue. Entonces sí, ahí sí las diferencias en cifras son reales y es porque en un instrumento es
digamos, uno es como un machete y otro es como un bisturí, o sea, es mucho más fino la encuesta. No sé si lo de la informalidad. Lo de la conciliación. No, de la definición de informalidad. Bueno, sobre ese tema, como tú bien lo señalas, Norma, ha ido cambiando la definición de informalidad y las nuevas mediciones del grupo de Delhi, ahí están ya, y incorporan varias cosas interesantes, incorporan la informalidad en el sector rural, que no se incorporaba antes, incorporan también a los que trabajan en establecimientos formales, pero que son informales, por ejemplo, porque no tienen prestaciones. Incorporan el servicio doméstico, que no estaba incorporado anteriormente. Y eso te da esta nueva definición. Ya tenemos la información, inclusive la presentamos en un seminario en el Colegio de México. Ya tenemos los tabulados. Sin embargo, ahora que tenemos este sistema, hay un comité técnico especializado de estadísticas del trabajo y estamos obligados a presentar ahí la metodología. Entonces ya presentamos la metodología y está por salir. Yo sí espero que en cuestión ya de semanas saquemos ya la nueva definición y con los tabulados, digamos, hacia atrás también para que se tenga toda la información. Pero coincido plenamente contigo que ya debemos de cambiarnos al nuevo esquema. Con respecto a los comentarios de Luz María, sí me gustaría hacer algunos apuntes. La pertenencia étnica sí se preguntó en el 2000, hay una pregunta. Quizás no estuvo muy bien hecha la pregunta en ese año, me tocó hacer el censo. En el 2010 la cambiamos, las preguntas que metemos sobre esos temas no las mete el instituto porque se nos ocurra, sino que ponemos a los especialistas en la materia, tenemos reuniones, hacen propuestas, las probamos en campo, hasta que definimos. En el censo del 2000 se preguntaba si se consideraba maya o se consideraba zapoteco, dependiendo de la región donde se estaba llevando a cabo el censo. Ahora no, ahora se pregunta si por su cultura, sus costumbres, ya no me acuerdo qué otra cosita le pusimos por ahí, se considera indígena. Y la respuesta fue la que tenemos ahí, ¿sí? Ahora las implicaciones de todo esto pues son muy grandes, ¿no? O sea, y realmente nosotros lo medimos, nos aproximamos, pero medir a la población indígena a través de un censo también es muy difícil. Por ahí hay una responsabilidad que dicen que tenemos que hacer el censo de población indígena. Empezamos hace ya algunos años, esto es del 2000, ¿verdad? Empezamos hace unos años a platicar con los especialistas y todo se quedó cuando le dijimos, díganos cómo podemos hacer a través de preguntas, saber si una persona es indígena. A través de preguntas en un cuestionario está bastante difícil. O sea, es resultado de estudios antropológicos, de ir, preguntar, regresar y estar insistiendo, y apenas así podemos tener una mejor estimación de la población indígena en el país. Con las preguntas que hacemos, cada vez nos aproximamos más a la población que habla lengua indígena, pero la población indígena apenas la estamos midiendo con esta cosa de que sí se consideran indígenas, pero estamos muy lejos de lo que está pasando realmente. En cuanto a la educación, en el cuestionario básico está toda, o sea, no es nada más hasta primaria y secundaria y preparatoria, está todos los niveles, doctorado y todo lo que tienen, ahí está en el cuestionario básico. Habría que revisarlo y con mucho gusto te podemos proporcionar las cifras. Sí, ¿dónde quedaron esos 4 millones que creo que también lo comentaba Norma? Esos 4 millones adicionales, pues están repartidos en todo no es que los pusimos en este lado o en este otro, sino que nosotros mismos fuimos sorprendidos al momento de que hasta tuvimos que imprimir más cuestionarios. Nosotros no esperábamos eso, esperábamos 4 millones menos y de repente pues a echar a andar la imprenta. Y son gente, tenemos un ejemplo, acá un migrante de retorno, ¿sí? Habrá también niños que llegaron de retorno, pero lo que hay que hacer es comparar la diferencia entre el censo del 2000 y el censo del 2010, ver las diferencias en las estructuras por edad y sexo. Y donde haya chipotes, bueno, esto es por edad y sexo, y estado, y municipio, y por AGEB, y hasta por manzana, ¿no? O sea, se puede ver dónde están esas diferencias y poder encontrar esa explicación, que sí la necesitamos todos los usuarios, nosotros también.
¿sí? Todos los usuarios de la información. Hemos estado trabajando con CONAPO desde hace más de un año, buscando, pues no la explicación de esta cifra, porque la conocimos hasta que salió el resultado del censo, pero sí para llevar a cabo una conciliación lo más rápido posible. Generalmente lo que se hacía es, se hace un censo y cuando se acaba el censo se inician los trabajos de la famosa conciliación demográfica, ¿sí? Ahora no, ahora empezamos un año antes. Empezamos un año antes y por eso pues estamos confiados en que muy pronto, yo espero que en este mes, se tengan ya las cifras de las proyecciones oficiales de población. En cuanto a la educación indígena por grado, en un censo, de veras, ahora sí que zafo, ¿no? O sea, es muy, muy complejo preguntar esto en un censo. Habría que meterse a estudios locales y con mucha profundidad para poder tener una medida que realmente nos permitiera pues acercarnos a ese problema. Pero el censo, lo que pasa muchas veces es que cuando se hace un censo la gente necesita mucha información, ¿sí? Se antoja, como decía François, o sea, van a pedir más y piden mucho, ¿sí? Pero si le cargamos mucho al cuestionario, no nos lo contesta nadie, ¿sí? O sea, la calidad es evidente. Mientras más preguntas tiene un censo, menos consistencia hay en los datos, porque la gente no lo contesta, es lo malo, ¿sí? Que sí no lo contesta, ¿sí? Pero como puede, y vámonos, porque los frijoles se están quemando, ¿no? Cuando un cuestionario es cortito y el entrevistador lo domina con plenitud,